Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. El tema que quiero compartir contigo el día de hoy es dar respuesta o intentar dar respuesta a esa pregunta del por qué tendemos a comportarnos de ciertas formas tan diferentes el uno del otro. El día de hoy vamos a tratar la temática del temperamento. Pero primero tenemos que saber qué es el temperamento. Al temperamento lo podemos entender como esa capacidad innata de comportarnos de cierta manera ante diferentes tipos de situaciones. Primero, tenemos que diferenciar el temperamento del carácter. El temperamento, como lo mencioné antes, es una capacidad innata, nacemos con ella y la vamos desarrollando durante el transcurso de nuestra vida. Mientras que el carácter se va adquiriendo conforme nosotros vamos aprendiendo normas, reglas, costumbres en el transcurso de nuestra vida. En conjunto, estas dos van a formar lo que conocemos como personalidad. Si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar muchas teorías que hablan sobre temperamento y personalidad. Sin embargo, la que te quiero hablar el día de hoy es la teoría de los 4 temperamentos de Kelsey. Él nos dice que vamos a encontrar o nos vamos a distinguir con 4 temperamentos básicos. Kelsey nos dice que nosotros vamos a tener parte de estos 4 temperamentos, sin embargo va a haber uno que nos va a dominar. Vamos a tener uno secundario y los otros 2 los vamos a tener por abajo. En un sentido romántico, él nos invita a que esos 4 temperamentos los pongamos en un equilibrio. Sin más preámbulos, vamos hablando de los temperamentos. Pero antes, quiero hacerte una aclaración. Te los voy a platicar en un sentido general, ¿vale? Porque si nos metemos mucho en esta teoría, tendría que decirte que hay temperamentos educados y no educados. Hay temperamentos extrovertidos e introvertidos, lo que va haciendo ciertas diferencias incluso en el mismo temperamento. Pero repito, te los quiero platicar en un sentido general para que tú te identifiques sin tanto problema. Te recuerdo también que si tú quieres saber cuál es tu temperamento real, pues se tiene que hacer un estudio detrás de esto, ponerte un test especializado para que te arroje los datos más precisos. El primer temperamento del cual te quiero hablar es el que vamos a titular como el temperamento guardián. Es una persona que tiende mucho a seguir las reglas al pie del cañón. Muy difícilmente él va a rayar fuera del renglón. Es decir, que si tú le dices que para llegar de este punto a este punto primero tiene que pasar por una serie de procedimientos, los va a hacer tal cual. Coloquialmente hablando, a estas personas las conocemos como personas cuadradas. Por lo mismo que te decía, no hacen cosas fuera de las reglas. A este tipo de personas se les dificulta mucho demostrar las emociones. Ojo, no es que no las sientan, sino al ser unas personas muy estructuradas, muchas veces batallan mucho para ser afectivos o demostrativos, mejor dicho. Suelen ser muy intuitivos y siempre van a buscar la seguridad. Los podríamos caracterizar como excelentes proveedores. Por lo tanto, siempre van a tener un impulso de estar ligados a otras personas. Podríamos decir que para el guardián, el deber y la responsabilidad son importantísimos para regir el camino en su vida. Al segundo temperamento lo vamos a titular como el temperamento artesano o del artista. El artesano tiene una necesidad inherente de espacio y libertad. Ellos viven el aquí y el ahora. Tienden a ser muy flexibles y muy espontáneos. Sin embargo, siempre se van a tender a realizar actividades muy concretas. Este tipo de personalidad necesita estar siendo estimulado constantemente, si no suele aburrirse con mucha facilidad y por lo tanto abandonar actividades o proyectos que estén realizando. A este tipo de temperamento les gusta sobresalir mucho de las masas, por lo tanto suelen ser unos excelentes socializadores. Es ese tipo de persona que dice fiesta en mi casa y se arma la fiesta en su casa. Te puedo apostar que si yo digo fiesta en mi casa, máximo van a ir 2 o 3 personas. En general, los artesanos suelen ser muy buenos para las artes, también muy buenos para el entretenimiento. Ahora hablemos sobre el temperamento racional. Este tipo de personas suelen ser muy independientes y tienen una gran curiosidad intelectual. Se les caracteriza mucho por ser pragmáticos y abstractos. ¿Qué quiere decir esto? En palabras muy coloquiales, suelen vivir dentro de sí mismos. Dentro de sus grandes fortalezas está la capacidad de planear, de investigar y sobre todo la capacidad de organizar todo ese conocimiento que está adquiriendo. Clasificamos al racional como una persona que no tuviera emociones, pero esto no es así. Lógico que sí las tiene. Lo que pasa es que el racional vive muy constantemente metido en su mente. Podríamos decir que esto lo hace que se desligue de las emociones, pero también pudiéramos decir que el racional vive sus emociones en un tono distinto. El racional no romantiza las emociones, las racionaliza. Por lo tanto, una persona con otro temperamento te diría, el amor es cuando sientes maripositas en el estómago, cuando se siente bonito. Mientras que el racional te diría, el amor es una serie de decisiones que vas tomando durante el transcurso de tu vida. Eso que tú llamas sentir bonito, maripositas en el estómago, es simplemente ansiedad por miedo al rechazo.
Siendo así, pudiéramos definir al racional como un arquitecto del cambio, que siempre se está preguntando él, ¿qué pasaría si? Y por último, hablemos sobre el temperamento idealista. Es una persona que tiene una imaginación muy vívida. Son hipersensitivos, pudiéramos decir que son maestros en vivir emociones y se caracterizan por la búsqueda de su identidad personal y de su desarrollo y crecimiento personal. Regularmente suelen ser personas muy inspiradoras. Una de sus grandes características es la diplomacia. Por tanto, suelen ser personas que son de gran apoyo para otras. El idealista es esa persona que cuando te ve, te da un gran abrazo como si no te hubiera visto en años y resulta que te vio el día de ayer. Pudiéramos decir que el idealista es una persona que vive sus emociones a flor de piel, pero si no logra equilibrar la razón con la emoción, pudiera perderse de la realidad que está viviendo actualmente. Ahora que ya conoces los 4 temperamentos de los que te he venido platicando, dime, ¿con cuál te identificaste? Es bien sabido que vas a tener características de los 4, pero ¿cuál es el dominante? Acuérdate, no es una excusa identificarte con uno. Si bien ahora empieza un reto, cuando te identificas con uno, los otros 3 tienes que empezarlos a equilibrar con ese dominante. Como siempre, espero haberte dejado un poquito más de conocimiento o mínimo dejarte la duda para que sigas investigando más sobre el tema. Te invito a que pases a mis redes sociales, me digas con cuál temperamento te identificaste o si tienes alguna pregunta aprovecha y déjala ahí también. Como siempre yo me despido, nos vemos y escuchamos hasta la próxima. Bye.